Muchas gracias. I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. How many people ¿Cuánta gente have these thoughts tiene estos pensamientos? that when you see Que cuando tú ves people come on this stage gente que viene aquí a la tarima as new silvers, como nuevos platas, new platinums, nuevos platinos, new sapphires, nuevos zafiros, new emeralds, nuevos esmeraldas, new diamonds, nuevos diamantes, they walk on the stage ellos caminan aquí en la tarima and you watch them y tú los miras and you think, y tú piensas, I'm better dressed than them. yo estoy mejor vestido que ellos, I have nicer hair than them. yo tengo un pelo mejor que el de él, I can walk better than them. puedo caminar mejor que ellos, I can talk better than them. puedo hablar mejor que ellos, I'm going to go diamond faster. me voy a ir diamante más rápido. How many people ever thought like that? ¿Cuánta gente alguna vez pensó así? But I have a question for you. Pero tengo una pregunta para ti. You must understand this. Tú tienes que entender esto. Do you think Tú piensas that what you see que cuando lo que tú ves on the outside en lo que está afuera is what made them a diamond? es lo que lo hizo diamante? What made them a diamond is on the inside. Lo que lo hizo diamante es lo que está dentro de ellos. You cannot see their real dreams, Tú no puedes ver sus sueños, their real passion. la verdadera pasión. You can't see the struggles they went through in their life. Tú no puedes ver por los obstáculos que ellos fueron a través de su vida. You can't see the tears they cried. Tú no puedes ver las lágrimas que quizás ellos lloraron. You can't see the pain they went through. Tú quizás no puedes ver el dolor que ellos pasaron. You can't see the times when they got knocked down Quizás tú no puedes ver las veces que ellos cayeron y fueron derrotados. and they were on their knees Y estaban en sus rodillas and they wanted to quit. y se querían rajar. But they got themselves up Pero ellos se levantaron and moving. y se movieron. So my question to you, Así que mi pregunta a ti, when life knocks you down, cuando la vida te tira al suelo, are you going to be able to get yourself up? ¿tú vas a estar dispuesto y disponible para levantarte? How are you going to get yourself up? ¿Cómo tú te vas a levantar? Do you have the real dream, Tú tienes el verdadero sueño, the real passion? la verdadera pasión. So many people say, I have a dream. Mucha gente dice, yo tengo un sueño. They go out and they show the plan. Van afuera y muestran el plan. Night after night after night. Noche tras noche tras noche. I'm getting my wife out of her job. Y voy a sacar a mi esposa del trabajo. I'm taking my kids to Disney World. Voy a sacar a mis hijos para llevarlos a Disney World. I'm going to get my freedom. Voy a tener mi libertad. Show the plan, show the plan. Muestro plan, muestro plan. For 2 weeks. Por 2 semanas. And then they stop. Y luego paran. What happened? ¿Qué pasó? You said you had your dream. Tú dijiste que tenías tu sueño. So many people think they have found their dream. Mucha gente piensa que encontró su sueño. And it gives them power Y le da poder for a month por un mes, or 2 months o 2 meses, or 6 months. o 6 meses. And then the power disappears. Y luego el poder desaparece. Why? ¿Por qué? My son came to me Mi hijo vino donde mí and he said to me, y me dijo a mí, I am studying so many subjects at school, estoy estudiando tantas diferentes cosas en la escuela, but I don't like them all. pero no me gustan todas. Why do I have to do all of these? ¿Por qué tengo que hacer todas esas materias? And I told him, Y yo le dije, your teachers are trying to help you find your passion. tus profesores están tratando de encontrar tu pasión. They're exposing you to so many different things Te están exponiendo a tantas diferentes cosas because they don't know where your dream is. porque ellos no saben dónde está tu sueño. How many people listen to CDs? ¿Cuánta gente aquí escucha audios? How many people read books? ¿Cuánta gente lee libros? When you listen to CDs Cuando tú escuchas un audio and you read books, y lees libros, you are going to start to change on the inside. tú vas a comenzar a cambiar dentro de ti. 3 months, 6 months later, 3 meses, 6 meses después, you're not going to be the same person. tú no vas a ser la misma persona. You're going to change on the inside. Tú vas a cambiar dentro de ti. When you change, Cuando tú cambias, your dream might change. tu sueño puede también cambiar. Your passion may lose its power. Tu pasión capaz que vaya perdiendo poder. You may have to discover a new passion. Capaz que tenga que descubrir una nueva pasión.
So if you only have one dream Así que si tú solamente tienes un sueño and life knocks you down y la vida te derrumba and you try to use that dream to get yourself up, y tú tratas de agarrarte de ese sueño para poder levantarte, it may not work. capaz que no trabaje y no funcione. So my question to you Así que mi pregunta para ti, is, what is your real passion? ¿cuál es tu verdadera pasión? This is the hardest thing in life Esta es una de las cosas más difíciles en la vida to find. para encontrar. All the people you bring into this business, Toda la gente que tú traes al negocio, this is the biggest struggle, este es el problema más grande. is for you to help them find their real dream. Es para ti poder ayudarlo a ellos a encontrar su verdadero sueño. If you help them discover their real dream, Si tú los ayudas a encontrar su verdadero sueño, their real passion, su verdadera pasión, your work is finished. tu trabajo está terminado. You will never be able to stop them. Nunca estarás dispuesta a pararlos. So I'm going to share with you Así que voy a compartir contigo 10 formulas 10 diferentes fórmulas or 10 dreams. o para 10 sueños o 10 sueños. But because of the amount of time I have, Pero por la cantidad de tiempo que tenemos, I won't be able to cover all 10, capaz que no pueda cubrir todos los 10, but I will cover as many as I can. pero vamos a cubrir la mayor cantidad que podamos. The first formula La primera fórmula is your cause. es tu causa. How many people here have watched the movie Schindler's List? ¿Cuánta gente aquí ha visto la película Schindler's List. La tristeza de Schindler's la lista de List. Schindler? Sorry. Schindler's List is a movie about a man named Oskar Schindler. Es una película acerca de este señor, Oskar Schindler Oscar Schindler. was a businessman. Era un hombre de negocio. He loved money. Él amaba el dinero. He loved fancy clothes. Le encantaba la ropa fina. He loved drinking wine and cheese. Le encantaba tomar vino y comer queso. He loved doing business deals. Le encantaba hacer negocios. This was his passion, Esta era su pasión, money. dinero. In the Second World War, En la Segunda Guerra Mundial, he owned a factory. él era dueño de una factoría He manufactured pots and pans. y él fabricaba lápices. And when the war broke out, Y cuando la guerra empezó, the Nazis came to him los nazis vinieron donde él and said, you need to change your factory. y le dijeron, tú tienes que cambiar tu factoría. You can no longer make pots and pans. Tú ya no puedes hacer más eso y los lápices. You have to make ammunition. Tienes que hacer municiones. Otherwise, we will take over. De otra manera, nosotros vamos a apoderar de tu empresa, de tu compañía. He didn't want to make ammunition, Él no quería hacer ese tipo de cosas, but he loved money. pero amaba el dinero. So he said, okay. Dijo, ok. And then he had to hire people. Y luego tuvo que esconder gente, contratar personas. The cheapest people to hire La gente más barata para poder contratar were the Jews. eran los judíos. He hired hundreds of Jews. Él contrató cientos de judíos. And as he was hiring all these people to work for him, Y mientras él contrataba a toda esta gente para que trabajaran por él, something strange happened outside. algo extraño pasó afuera. Hundreds and thousands of Jews were disappearing. Cientos de miles de judíos empezaron a desaparecer. The Nazis were executing them. Los nazis lo estaban matando. They were taking them to the gas chambers. Lo llevaban para la compañía de gas. The only people that lived La única persona que sobrevivieron were the ones that were working for Oskar Schindler. eran aquellos que estaban trabajando para Oscar Schindler. He started to realize, Él se empezó a dar cuenta. if they work for me, Si ellos trabajan para mí, they don't die. ellos no van a morir. His own employees Solamente sus empleados were coming to him venían donde él. and saying, can you hire my uncle? Tú puedes contratar a mi tío. And when he hired him, Y cuando contrataban al tío, he realized the man didn't even have an arm. y cuando una vez que lo contrataba, se da cuenta que quizá el hombre ni siquiera tenía un brazo. But he realized Pero se dio de cuenta. he had their life in his hands. Tenía su vida en su mano. He started taking all his money Empezó a tomar todo su dinero. and he started paying it to the Nazis Y empezó a pagarle a los nazis to buy as many Jewish people as he could.
para comprar la mayor cantidad de judíos que ellos pudieran. They estimated Ellos estiman that he gave $4 million que él dio $4 millones to the Nazis a los nazis to save 1,100 people. para salvar 1,100 personas. Then there was an announcement. Luego un anuncio. The Nazis lost the war. Los nazis perdieron la guerra. But he was a member of the Nazi party. Pero él era miembro de los nazis. He had a badge, a Nazi badge. Él tenía un bacho, un escudo que pertenecía a los nazis. He didn't believe in their values. Él no creía en sus valores o principios, He did that for business reasons. pero él hizo eso por una cuestión de negocio. So because they lost the war, Pero como ellos perdieron la guerra, he was going to be hunted. él también iba a ser buscado. And on the very last day, Y en el último día, all the people he saved toda la gente que él le salvó la vida were outside his factory. estaban afuera de su factoría. 1,100 people. 1,100 personas. As he came outside, Y cuando él salió, his accountant was standing in front of him. estaban todos allí, su contador. And he said to him, Y le dijo a ellos, I have a list of all these people's names tengo una lista de toda esta gente and their signatures, y sus firmas, that you saved their lives. que tú salvaste sus vidas. If you get caught, Si a ti te atrapan, show them this list, muéstrale esta lista. and they will see what you have done, Y ellos van a ver lo que tú hiciste and it will save you. y te van a salvar. Then his accountant Y gave luego- him a gold ring. Y luego el contador le dio a él un anillo de oro. He said, this gold ring came from the teeth of a lot of these men. Este anillo de oro viene de los dientes de muchos de estos hombres. They gave you the gold Ellos te dieron su oro because you saved their life. porque tú salvaste su vida. And as he took the ring, Y en lo que él tomó el anillo, he looked at his accountant miró a su contador. as he saw all the people. Mientras miraba a toda esta gente And he said to his accountant, y le dijo a su contador, I could have got more people out. pude haber tenido más gente. I threw away so much money. Diré tanto dinero. If I had only made more money, Si solamente hubiera hecho más dinero, I could have saved more people. hubiera salvado más gente. I should have made more money. Debía haber hecho más dinero. He looked at his car. Y miró su carro. He says, why did I save this car? ¿Por qué salvé este carro? I could have sold this and saved 10 more people. Lo hubiera vendido, hubiera salvado 10 personas más. He took his badge off. Se sacó la chapa que tenía de nazi. He says, this is gold. Esto es oro. Why did I keep this? ¿Por qué lo mantuve? I could have sold this and saved one more person. Lo hubiera vendido, hubiera salvado una vida más. One more person who died. Una persona más que murió. But I could have saved him. Y lo pude haber salvado. And I didn't. Y no lo hice. And tears started coming down Y his lágrimas face. empezaron a caer en su cara. And he fell to his Y knees. se cayó en sus rodillas. I didn't do enough. No hice suficiente. I should have made more money. Debía haber hecho más dinero. This man realized Este hombre se dio cuenta his passion was not money. que su pasión no era el dinero. His passion was to save people, Su pasión era salvar personas to make a difference. para hacer una diferencia. There are people in this room. Hay gente en esta habitación. When you hear a story like that, Cuando tú escuchas historias como esta, inside your heart, dentro de tu corazón, you are thinking, tú estás pensando, I am like Oscar Schindler. yo soy como él, I am like that person. yo soy como Oscar, como esa persona. I want to help people. A mí me gusta ayudar a la gente. The country I come from, Del país que yo vengo, there's so many people that are hurting. hay tanta gente que está sufriendo. I want to make a difference. Y yo quiero hacer una diferencia. The poor people cannot help the poor. La gente pobre no puede ayudar a los pobres. If you have a good heart, Si tú tienes un buen corazón, you have a responsibility tú tienes una responsabilidad to make a lot of money de hacer mucho dinero. so you can change the world. Así puedas cambiar el mundo. The next formula, La próxima fórmula, your hero. tus héroes, Your hero tus héroes. could be your grandfather.
Puede ser tu abuelo or your grandmother. o tu abuela. It could be a famous person. Puede ser una persona famosa. It could be a saint or a founder of a religion. Puede ser un cantante o el fundador de una religión. It could be Batman Puede ser Batman or Superman o Superman or Spider-Man. o el hombre araña. Your hero is your hero. Tu héroe es tu héroe. Why do people admire heroes? ¿Por qué la gente admira a los héroes? It's not just because of what they have accomplished. No es solamente por lo que ellos han alcanzado. People admire heroes La gente admira a los héroes because they went through the pain, porque pasaron por el dolor, the struggle, los and problemas and they never quit. y nunca se rajaron. We admire them Lo admiramos because they fought porque ellos, sus pensamientos to win. era de ganar. In my office, En mi oficina I had all sorts of dreams all over the walls. tengo todo tipo de sueños en las paredes, Books full of dreams. libros llenos de sueños, But they had no power. pero ellos no tienen poder. The Ferrari and the Porsche La variedad y el Porsche and the beautiful mansions. y la mansión grande, Somehow they lost their power. de alguna manera perdieron su poder. So I took them off Así que los saqué and I started putting up heroes. y empecé a poner héroes The top left-hand corner en la punta izquierda arriba. was a black lady called Harriet Tubman. Era una mujer morena que se llama Harry. In this picture, she has a gun in her hand. Y en esta foto ya tiene un revólver en su mano. She didn't want to be a slave. Ella no quería ser una esclava. She freed so many slaves. Y ella salvó y liberó tantos esclavos. Underneath her picture Y debajo de su foto is Martin Luther King, está Martin Luther King. of when he was delivering his speech with his hand up. Y cuando él estaba transmitiendo el mensaje con su mano arriba. I have a dream. Tengo un sueño. Next to him Al lado de él is a picture of Gandhi hay una foto de Gandhi in his prison, en la prisión, holding the bars. aguantándose de las barras. Next to him Al lado de él is a picture of Jesus hay una foto de Jesús, from the Passion of the Christ. de la película La Pasión de Cristo. It's not Jesus in a three-piece suit. ¿No está Jesús en un traje bien elegante? It's Jesus holding the cross Está Jesús cargando su cruz, with blood coming down his face. con sangre cayendo por su cara. Next to him Al lado de él is a picture of the Gladiator hay una foto de un gladiador on the ground en el piso, with tears con lágrimas, next to the graves of his murdered wife and son. al lado de la tumba de su esposa y sus hijos. Next to the Gladiator Al lado del gladiador is William Wallace está William Wells, from Braveheart, from the movie Braveheart. de la película Muere duro de matar. He's tied down, Y está amarrado, ready to be executed. listo para que lo maten. And above all the heroes, Y arriba de todos esos héroes there is a sign. hay un letrero. It says, Y dice, tired, tired, cansado, discouraged, descubrirse, betrayed, intercambiar, persecuted, perseguir, heartbroken. corazones rotos. But they would not quit. Pero ellos nunca se rajaron. When I see all the heroes, Cuando veo todos los héroes, I think to myself, pienso para mí, all the pain they went through. todo el dolor que ellos atravesaron. Let me ask you, Deja preguntarte, if your children are hurting, si tus hijos están dolidos, do you hurt? ¿a ti te duele? Can you feel their pain? Si ellos sufren, ¿tú también sufres? ¿Sientes su dolor? If your parents are hurting, Si tus padres están sufriendo, do you hurt? ¿tú también sufres? Do you feel the pain? ¿Tú sientes el dolor? You feel the pain because you love them. ¿Tú sientes el dolor porque tú los amas? There is a connection. Hay una conexión Whatever they feel, de la manera que ellos se sientan. you can feel Tú it. también lo puedes sentir. When you have a hero Cuando tú tienes un héroe that you love que tú amas and admire y admiras so much, tanto, you can feel their pain. tú puedes sentir su dolor.
One of my heroes Uno de mis héroes was Jesus. era Jesús. In the movie, The Passion of the Christ, En la película La Pasión de Cristo, I saw what they did. yo vi lo que ellos hicieron. They spat in his face. Le pegaban en su cara, They beat him. le pegaban y lo escupían, They whipped him. y lo rompían. He fell to his knees. Cayó en sus rodillas They still beat y him. le seguían pegando. And he got up. Y él se levantó. All that pain, Todo ese dolor he took it. lo tomó. When I see the pain, Cuando veo el dolor and I think about my pain, y pienso acerca de mi dolor, when I get knocked down, cuando yo me caigo, my pain is this small. mi dolor es así de pequeño. His pain is so big. Su dolor fue tan grande. I feel ashamed to stay down. Me siento avergonzado de quedarme abajo. His pain gets me back up. Su dolor me hace levantar. I am not staying down. No me quedo abajo. I'm getting up. Me paro. I feel strength. Me levanto fuerte. Some people in this room Alguna gente en este cuarto are thinking, están pensando, I want to be a hero, yo quiero ser un héroe, but I'm afraid. pero tengo miedo. I'm scared of showing the plan. Estoy asustado de mostrar el plan. I'm scared of contacting people. Estoy asustado de contactar a la gente. I'm afraid of the rejection. Tengo miedo del rechazo. Every hero Cada, was afraid. cada héroe también tuvo miedo. They had fear, También tuvieron temor, but they didn't let the fear stop them. pero no permitieron que el temor y el miedo lo frenara. They pulled the power Sacaron la fuerza y el poder to go through the fear. para atravesar el miedo. In the movie, En la Braveheart, película, William Wallace, William Wallace, when they captured him cuando lo capturaron and they put him in the prison, y lo pusieron en la prisión, and he knew they were going to execute him, y él sabía que lo iban a ejecutar, he was afraid. él tenía miedo. He got on his knees Él se puso en sus rodillas and he said a prayer. y hizo una oración. Father, Dios, I am so afraid. tengo tanto miedo. Give me the strength Dame el poder y la fuerza to die well. para morir bien. Heroes are always afraid, Los héroes siempre tienen miedo, but they use their power pero usan su poder to conquer the fear. para convencer su miedo. You have to ask yourself, Tú tienes que preguntarte, do you want to be a hero to your family? ¿tú quieres ser un héroe para tu familia? Then you have to accept Entonces tienes que aceptar the fear el miedo and get the power y tomar el poder to overcome it, para todos los obstáculos que vienen. just like your heroes. Igual que tus héroes, Be a hero to your family. sé un héroe para tu familia. One of my heroes Uno de mis héroes was my father. era mi padre. I remember when I was 14, Me acuerdo cuando tenía 14 años. my father owned a number of houses Mi padre era dueño de varias casas and businesses. y negocios. And I went with my father to this businessman Y fui con mi padre donde este hombre de negocios to buy some things for one of the stores. para comprar algunas cosas para una de las tiendas. As we got all the merchandise, Cuando tuvimos toda la mercadería, the man asked for some money. el hombre pidió algo de dinero And my father took out his checkbook y mi padre sacó la chequera and he handed it to him. y se la pasó a él. I'm looking at my father. Y estoy mirando a mi padre, Why are you just giving him the checkbook? ¿y por qué tú le pasas su chequera? The man filled out the checkbook, El hombre llenó el cheque, gave it back to my father. se lo dio de vuelta a mi padre. He looked at it Mi padre lo miró and signed the bottom y firmó abajo and gave him the check. y se lo dio de vuelta. When we got into the car, Cuando llegamos a su carro, I asked my father, le pregunté a mi padre, why did you give him the checkbook? ¿por qué tú le diste la chequera a él? Why didn't you fill it out yourself? ¿Por qué tú no lo llenaste tú mismo? And his answer Y su respuesta blew my mind. reventó mi cabeza. I have lived with my father all my life. He vivido con mi padre toda mi vida. I was 14, Tenía 14 años and my father owned all these businesses. y mi padre era dueño de todos estos negocios. And his answer to me Y su respuesta para mí fue, was the reason I did not fill out the checkbook por la razón por la cual yo no llené esa chequera, is because I cannot read or write English. porque yo no puedo ni leer ni escribir inglés.
What? ¿Qué? We were living in England. Estábamos viviendo en Inglaterra. Everybody speaks English. Toda la gente habla inglés. But my father didn't care. Pero a mi padre no le importó. He made no excuses. Él no se puso excusas. He had a dream. Él tenía un sueño And he chased it. y lo persiguió. No excuses. No excusas. He became one of my heroes. Él se convirtió en uno de mis héroes. When my father was 72 years old, Cuando mi padre tenía 72 años de edad, he was taking my 2 boys to school. él estaba llevando a mis 2 hijos a la escuela. And when he came back, Y uno cuando volvió, he fell. se cayó. And when he got up, Y cuando él se levantó, he had blood coming down his face. tenía sangre que caía por su cara. And we asked him, what happened? Y le preguntamos, ¿qué pasó? He said, I don't know. No sé. We took him to the doctors. Lo llevamos al doctor. They did all sorts of tests Hicieron todo tipo de exámenes for 2 years. por 2 años. They couldn't tell us anything. No nos podían decir nada. And then eventually, Y eventualmente they found out. encontraron, They told us, nos dijeron, your father has a disease, tu padre tiene una enfermedad, a brain disease una enfermedad al cerebro called PSP. que se llama BSP. 1 in a million people get this disease. 1 en 1.000.000 de personas tiene esta enfermedad. And nobody lives longer than 10 years. Y nadie vive más de 10 años. I couldn't believe it. No podía creerlo. My father was a strong man. Mi padre era un hombre fuerte. And every single day, Y cada día I would watch him yo lo miraba slowly deteriorate. lentamente deteriorarse. First thing that happened was he lost his balance. Lo primero que pasó que empezó a perder su balance. He couldn't walk by himself anymore. No podía caminar solo más. So I would have to put his hands on my shoulders Así que ponía sus manos en mis hombros and get him up y lo levantaba and walk backwards. y caminaba yo hacia atrás. The next thing that happened, La próxima cosa que le pasó, I was watching his eyes. estaba mirando sus ojos. They stopped moving. Pararon de moverse. He had to move his head. Tenía que mover su cabeza. Then a few months later, Algunos cuantos meses después, his neck muscles stopped working. su músculo del cuello paró de funcionar. So he had to move his body. Así que tenía que mover su cuerpo. Then he couldn't talk. Luego no podía hablar. Then his hands stopped working. Luego sus manos pararon de trabajar correctamente. Right in front of me, Justo enfrente mío, he was losing everything. él estaba perdiendo todo. But inside, Pero dentro de él, he knew what was happening. él sabía lo que estaba pasando. But he was being trapped in his body. Pero estaba siendo atrapado en su cuerpo. He was mumbling. Estaba murmurando. He couldn't eat by himself. No podía comer por sí mismo. This proud man, Este hombre bien fuerte y orgulloso, all of a sudden, de repente, he depended on me for everything. dependía de mí para todo. Right in front of me. Justo enfrente mío. I had to feed him. Tenía que alimentarlo. I had to shave him. Tenía que afeitarlo. I had to clean his ears, Tenía que limpiarlo. clean his nose. Limpiar su nariz. I had to take him to the toilet. Tenía que llevarlo al baño. I had to give him a shower. Tenía que bañarlo. I had his whole life in my hands. Tenía toda su vida en mi mano. He couldn't do anything. No podía hacer nada. And I would watch his eyes Y miraba sus ojos when visitors would come to see him. cuando venían visitas a verlos. And he couldn't say Y anything. no podía decir nada. He would just cry. Solamente lloraba. And every night Y cada noche I would pray to God. yo le oraba a Dios. Why are you doing this to my father? ¿Por qué estás haciendo esto, mi padre? How many years? ¿Cuántos años? 5 years. 5 años. 6 years. 6 años. This is not fair. Esto no es justo. You're giving him too much pain. Tú le estás dando mucho dolor.
I see so many bad people He visto tanta gente mala that get a heart attack and they just die. que le da un dolor, un ataque al corazón y mueren There's no suffering. y no sufren. And then you see good people Y tú ves gente buena who suffer so much. que sufren tanto. This is not fair. Esto no es justo. I prayed to God Le oraba a Dios and I said, I want my father to die. y quiero que mi padre muera. Take him. Llévatelo. This is not right. Esto no está bien. 8 years. 8 años. Why are you so cruel? ¿Por qué tú eres tan cruel? Then I got my answer Y luego tuve mi respuesta in my prayers. en mis oraciones. I had a thought in my head. Tuve un pensamiento en mi cabeza It kept coming back. y volvía una otra vez. Your father is suffering for you. Tu padre está sufriendo por ti. I am giving you the opportunity Te estoy dando a ti la oportunidad to become a better son de convertirte en un mejor hijo through your father's suffering. a través del dolor de tu padre. When you become a better son, Cuando tú te conviertes en un mejor hijo, I will take him. te lo voy a llevar. My father, Mi padre he had 6 children. tenía 6 hijos. 5 of them were perfect. 5 de ellos eran perfectos. 1 of them was an idiot. Uno de ellos era un idiota. I argued with my father all the time. Discutía con mi padre todo el tiempo. I didn't even like my father Ni siquiera me gustaba mi padre because we argued so much. porque discutíamos tanto. And now I have to become a better son? Y ahora tengo que convertirme en el mejor hijo. I don't even know how to become a better son. Ni siquiera sé cómo convertirme en un mejor hijo. But my father's life was in my hands. Pero la vida de mi padre estaba en mis manos. And in my prayers, Y en mis oraciones I would say to God, yo le decía a Dios, when my father dies, cuando mi padre muera, I have 2 requests. tengo 2 requerimientos para ti. That when he dies, Que cuando él muera, I want to be the first one to find him. quiero ser el primero en encontrarlo. I don't want my mother to find him. No quiero que mi madre lo encuentre. I don't want my wife to find him. No quiero que mi esposa lo encuentre. Or my kids. O mis hijos. I want to find him first. Yo quiero encontrarlo primero. And the second, Y el segundo, I want my father to die peacefully. quiero que mi padre muera de una manera tranquila. Because I knew this sickness is very bad. Porque sé que esta enfermedad es muy mala. People who have this do not die with peace. Gente que la tiene no muere tranquilamente. They choke. Ellos se ahogan. And those were my 2 requests to God. Y esas eran mis 2 peticiones a Dios. But I had to become a better son. Pero tengo que convertirme en un mejor hijo. But I was not a good person. Pero no era una buena persona. I would get mad and angry with my father Me enojaba y me ponía molesto con mi padre. when he was trying to eat. Cuando él trataba de comer, He would bite his spoon, mordía la cuchara. and we couldn't even get the spoon out. Y no podíamos ni siquiera sacar la cuchara de su boca. I thought he was doing it on purpose. Yo pensaba que lo estaba haciendo a propósito. It wasn't him doing it. No era él que lo estaba haciendo. He was losing the control. Él estaba perdiendo el control. But I was getting frustrated. Pero yo me frustraba. So I had to write down Así que tenía que escribir how to behave. cómo comportarme. And this is what I wrote. Y esto es lo que escribí. So it can remind me every day Así que me podía recordar cada día of how I should treat my father. cómo yo debía tratar a mi padre. I never raised my voice. Nunca levantar mi voz. But I was raising my voice. Pero estaba levantando mi voz. I never embarrass him. Nunca lo debo avergonzar. I never insult him Nunca debo insultarlo when he gets confused. cuando esté confundido. I never take advantage of his hopelessness. Nunca tengo que sacar ventaja de su condición. I respect him as my father. Tengo que respetarlo como mi padre. I am always there for him Siempre tengo que estar ahí para él. when he needs me. Cuando él me deje, His quality of life su calidad de vida is the most important thing. es la cosa más importante. Very soon he will be gone. Muy pronto él ya no estará. Today, Hoy it may be the last time he can smile puede ser la última vez que sonría or say a word to me o me diga una palabra or move his legs o mueva sus piernas or swallow o puede decir algo or be able to put up his thumb o tragar o quizá levantar su dedo or give me a hug. o darme un abrazo And then there will be an empty bed y luego va a haber una cama vacía
just memories of his smile solamente recuerdos de su sonrisa and his laughter. And his laughter. y sus risas. And how I treated him. Y como yo lo trate a él. I had to say this every day. Tengo que decir esto todos los días. Just so that I could treat him better. Solo para poder tratarlo mejor. And then on this one day, Y un día I went into his room fui a su habitación at 4 o'clock in the morning a las 4 de la mañana to turn him over. para poder girarlo. And when I looked at his mouth, Y cuando miré su boca, I could see that his mouth was dry. pude ver que su boca estaba seca. So I got a small sponge with some water on it. Así que agarré una esponja con un poquito de agua And I put it in his mouth. y la puse en su boca. And he had no teeth. Y no tenía dientes. So he did this. Así que él hizo esto. And I looked at him. Y lo miré a él. And I said to him, Y le dije, "You look so cute." tú te ves tan lindo. This is the same father Este es el mismo padre who used to whip my ass que me pegaba en el trasero every day. todos los días. And now I'm telling him he looks cute. Y ahora yo le digo que tú te ves amoroso. I fell in love with my father Me enamoré con mi padre as I had to look after him. a través que tenía que velar por él. Then I left him Y luego lo dejé and he was lying like this. y él estaba recostado. And 3 hours later, Y 3 horas después I came back to his room volví a su cuarto to switch on his feeding tube. para cambiar su tubo de oxígeno. And I looked down at his face Y miré su cara and he was still like this. y él seguía así. And he had gone. Y ya no estaba vivo. And I thought to myself, Y pensé, God answered both of my prayers. Dios escuchó mis 2 oraciones. I found him Lo encontré and he was peacefully y él gone. murió tranquilamente. I did not understand Yo no entendía all the pain and suffering todo el dolor y el sufrimiento that my father went through. que mi padre atravesó. Changed my life Me cambió la vida in my prayers. en mis oraciones. I kept hearing, Pensaba, your father cannot do anything with his body. tu padre no puede hacer nada con su cuerpo. He cannot do any good things with his body anymore. No puede hacer nada bueno con su cuerpo ya más. You must put the love in him. Tú debes de poner tu amor en él. When I serve him, Cuando lo serví, my love goes into his spirit mi amor fue en su espíritu. so that when he dies, Así cuando él murió, he has an advantage él tenía una ventaja. because of my love to him. Porque mi amor a través de él, As I give my love to him, en lo que yo le di mi amor a él, God puts his love in my spirit. Dios puso su amor en mi espíritu. If you have somebody Si tú tienes a alguien in your family en tu familia that is going through suffering like this, que está atravesando un sufrimiento, understand entiende, you have been given a ti te han dado a great opportunity una tremenda oportunidad to serve them. para servirlos. Serve them. Sírvelos, Give them love dale amor so that you become a better son or daughter. para que tú te conviertas en un mejor hijo o una mejor hija. The next formula, La próxima fórmula, your dialogue with your invisible friend. tu diálogo con tu amigo invisible. You know, in this world, En este mundo there are so many lonely people. hay tanta gente solitarias They have nobody to talk to. que no tienen a nadie con quien hablar. Everybody is too busy. Todo el mundo está tan ocupado They have too much pain in their heart. y ellos tienen tanto dolor en su corazón. How does a person get up and go diamond ¿Cómo una persona se levanta y se va a diamante when they have so much suffering in their life? cuando tienen tanto sufrimiento en su vida? How do they get it out? ¿Cómo lo pueden sacar? I come from a culture Yo vengo de una cultura where they tell you donde te dicen, if you're hurting, si tú eres dolido,
Don't tell your wife. No le digas a tu esposa que está sufriendo. Don't tell your kids. No le digas a tus hijos. Don't tell your parents. No le digas a tus padres. Keep it inside. Manténlo dentro de ti. Be a man. Sé un hombre. Handle it yourself. Tú mismo resuélvelo. A few years ago, Unos cuantos años atrás I had so much pain in my heart. tenía tanto dolor en mi corazón. I felt I couldn't talk to anybody. Sentía que no podía hablar con nadie And I was dying. y me estaba muriendo. I couldn't get up No me podía levantar because my heart was filled porque mi corazón estaba sufriendo with so much grief. y estaba lleno con tanto dolor. And people used to say to me, Y la gente me decía a mí, why don't you pray? ¿por qué tú no oras? I tried that. Yo traté eso. That doesn't work. Eso no trabaja. When you pray, Cuando tú oras, it's like you're praying to this. es como que tú oraras a un pedazo de madera. Nothing's coming back. El amor, nada viene de regreso. I'm not doing that. Yo no hago eso. And then I remembered Y luego recordé, when I was a child, cuando era un niño, many years ago, muchos años atrás, I saw this movie. vi esta película. In this movie, there was a little girl. En esta película había una niña pequeñita. She didn't have any brothers and sisters. Ella no tenía ni hermanos ni hermanas. And she was upstairs in her bedroom. Y ella estaba arriba en su cuarto. And her parents were Y downstairs. su padre estaba en el nivel inferior. And her parents could hear her talking. Y sus padres podían escuchar la que ella estaba hablando. And they were wondering, who's she talking to? Y ellos se preguntaban con quién estará hablando. There's nobody upstairs. No hay nadie arriba. So they sneaked upstairs. Así que ellos subieron bien silenciosamente. And they looked into her room. Y miraron a su cuarto. And they saw their daughter Y vieron a su hija in a beautiful dress, con un vestido bien lindo, sitting at a table sentada ahí al lado de la mesa, with an empty chair. con una silla vacía. And she was talking Y ella estaba hablando to her invisible friend. a su amiga invisible. Oh, isn't it a beautiful day? Este es un día muy hermoso. Would you like some tea? ¿Tú quieres un poco de té? Oh, I love your dress. Me encanta tu vestido. Oh, you like my dress as well? ¿Te gusta mi vestido también? Oh, this is such a wonderful day. Este es un día tan hermoso. The parents thought she was going crazy. Los padres pensaban que ella se estaba volviendo loca. When I saw that movie Cuando vi esa película and I thought back, y pensé, I thought to myself, y yo pensé para mí, that girl was so happy. esa niña estaba tan feliz. I think I am going to get an invisible friend. Yo pienso que también voy a tener un amigo invisible. But my invisible friend Pero mi amigo invisible is going to be the greatest invisible friend in the world. va a ser el mejor amigo invisible en el mundo. My invisible friend is going to love me so much. Mi amigo invisible me va a amar tanto. My invisible friend is going to be there always, Mi amigo invisible va a estar ahí siempre, ready to listen to me, listo para escucharme a mí, to support me, para apoyarme, to never judge me, para nunca juzgarme, to always forgive me, para siempre perdonarme, to be my best friend. de ser mi mejor amigo. But I thought to myself, Pero a la misma vez yo pensé, if I have the greatest invisible friend, si yo tengo el mejor amigo invisible, then I need to give my invisible friend a great name. así que tengo que darle a mi mejor amigo invisible el mejor nombre. So what name am I going to give my invisible friend? Así que ¿qué nombre le voy a dar a mi amigo invisible? I know Ya sé. I'm going to call my invisible friend Voy a llamar a mi amigo invisible God. Dios. So I got an empty book. Así que agarré un libro vacío. And just like in the movies, Igual que en las películas, when a movie is being made, cuando una película se está haciendo, there is a movie script. hay una escritura para esa película, un It has, guión. it has the names of the people Tiene los nombres de las personas and what they are going to say. y qué es lo que ellos van a decir. So I decided Así que yo decidí to have a conversation de tener una conversación in this book en este libro with my invisible friend. con mi amigo invisible. So I got a pen Así que agarré un lápiz and I wrote my name, Terry. escribí mi nombre, Terry. Hello, God. Hola Dios, How are you today? ¿cómo estás hoy día? And then I wrote quickly, God. Y luego escribí bien rápido, Dios. Hello, Terry. Hola Terry, I'm good. estoy bien. I thought, this is crazy. Y yo dije, esto está loco. If
If somebody saw me doing this, Esto es una locura. Si alguien me ve haciendo esto, they would think I'm nuts. van a pensar que yo sí estoy loco. Like that little girl. Como esa niña pequeña. So I closed the door Así que cerré la puerta and I carried on. y lo traje, el libro. Because I remember Porque me acordaba that girl was very happy. que esa niña estaba muy feliz. Hello, God. Ora, Dios, Are you really there? ¿tú realmente estás ahí? Of course. Por supuesto. I'm always here. Siempre estoy acá. What? ¿Qué? This isn't God. Ese no es Dios. This is me with a pen. Ese soy yo con un lápiz. Are you nuts? ¿Estás loco? Why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? And I thought to myself, Y pensé, I want to do it yo quiero hacerlo. because I want to believe. Porque quiero creer. I want to believe He's there. Quiero creer que Él está ahí. I want to believe He can hear me. Quiero creer que Él me puede escuchar. I don't care. No me importa. And I started writing, Y empecé a escribir. God, Dios, I feel so sad. me siento tan triste. My businesses have collapsed. Mi negocio está cayendo. I've lost all my money. Perdí todo mi dinero. I feel so embarrassed. Me siento tan avergonzado. I feel so ashamed. Me siento tan mal. I have nothing. No tengo nada. My marriage is in a mess. Mi matrimonio es un desorden. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? It's okay, Terry. Está bien, Terry. Everything will be okay. Todo estará bien. And I started writing Y empecé a escribir. and writing. Y a escribir. And I didn't stop. Y no paré. Everything that was inside, I wrote it. Todo lo que estaba dentro de mí lo empecé a escribir. For days, Por días, weeks, semanas, months, meses. everything Todo that was causing me pain, lo que me causaba dolor I would write it. lo escribía. I would ask him questions. Le hacía preguntas. God, Dios, how should I treat my wife? ¿cómo debiera tratar a mi esposa? The answer I got back, Y la respuesta que tuve de vuelta, how do you think you should treat your wife? ¿cómo tú piensas que debiera tratar a tu esposa? What? ¿Qué? Well, I think I should treat my wife like this. Bueno, yo pienso que irá a tratar a mi esposa de esta manera. Is this right? ¿Esto está bien? Do you think it's right? ¿Tú piensas que eso está bien? It sounded like God went to a sales meeting. Sonaba como que Dios está en un negocio en una reunión de negocio. He never answered my questions. Nunca contestaba mi pregunta. Just kept asking me more questions. Solamente me hacía más preguntas a mí. But I kept writing. Pero me mantuve escribiendo. And after a few months, Y después de algunos cuantos meses, something unbelievable happened. algo increíble pasó. There was nothing left. No había nada más dentro de mí. I was like light. Me sentía liviano. I was getting all fired up. Me puse todo motivado y contento. I couldn't think of anything that was making me sad. No podía pensar en nada más que me pusiera triste. It was like I had the greatest secret in the world. Es como que tenía el mejor secreto del mundo, mi mejor amigo secreto del mundo. My invisible friend. Mi amigo secreto, He was invisible. with me everywhere I went. Estaba conmigo donde yo fuera. Then I didn't even need the book. Y ya no necesitaba el libro. I would walk. Caminaba. God, are you there? Dios, ¿estás ahí? Yep, right behind you. Yeah, aquí atrás tuyo. Okay, cool. Ok, qué bien. I felt so empowered. Me sentía con poder. I did not realize No me había dado de cuenta how important this discovery was going to be in my life. qué importante este descubrimiento iba a ser en mi vida. 8 months after my dad died, 8 meses después que mi padre murió, I went to the airport fui al aeropuerto because I was going into the United States. porque estaba yendo a Estados Unidos. And the immigration people said, you cannot go. Y la gente de migración me dijo, tú no puedes ir. I said, what? ¿Ese qué? I have hundreds of people waiting. Tengo cientos de personas esperando. They said, no, No. you need a special visa. Ellos dijeron que yo necesitaba una visa especial. I said, what are you on about? ¿Y de qué es lo que es? I've been going all the time. He estado haciendo esto todo el tiempo. And now you stop me? ¿Y ahora tú me paras? I said, okay, give me the visa then. Ok, entonces dame la visa esa. How much money? ¿Cuánto dinero? They go, no, Dijeron, no, you leave. tú
Tú te vas and then you apply for the visa. y luego tú aplicas para la visa. When I left the airport, Cuando me fui al aeropuerto, I was so angry. estaba tan enojado. They had my whole life in their hands. Ellos tenían toda mi vida en sus manos. I couldn't understand. No lo podía entender. Why is this happening to me? ¿Por qué esto me está pasando a mí? I had to cancel every speaking engagement I had. Tuve que cancelar todos los arreglos de hablar que tenía, oratorias. But I had no idea Pero no tenía idea why this was happening. por qué esto estaba pasando. It took 8 months to get that visa. Tomó 8 meses tener esa visa. That was in January. Eso fue en enero. The following month, El mes siguiente, I was walking with my mother, estoy caminando con mi madre and I looked at her face, y miré su cara. and her face dropped. Y su cara como que se cae. And I realized she was having a stroke. Y me di cuenta que ella estaba teniendo un ataque. I took her to the hospital. La llevé al hospital. They did a brain scan, Le hicieron un escáner al cerebro. and they said, your mother has a brain tumor. Y me dijeron, su madre tiene un tumor en el cerebro. My mother had great health. Mi madre tenía una salud perfecta. They said, your mother has a brain tumor. Tu madre tiene un tumor en el cerebro. And it's the fastest growing brain tumor you can have. Y es el nivel más fuerte y rápido que pueda tener. She'll be dead in 3.5 months. Ella va a estar muerta en 3 meses y medio. I couldn't believe it. No lo podía creer. I was in the hospital. Yo estaba en el hospital. My mother was lying on the bed, Mi madre estaba acostada en la cama, asleep. durmiendo. The only thing I could do Lo único que puedo hacer was pull out my piece of paper fue sacar mi papel and start talking to my invisible friend. y empezar a hablar con mi amigo invisible. Is there anything I can do? Hay algo que yo pueda hacer. They say my mother's gonna die. Dijeron que mi madre va a morir. It's okay. Está bien. Everything will be okay. Todo va a estar bien. My mother died Mi madre murió exactly 1 year and 2 days after my father. exactamente 1 año y 2 días después de mi padre. A few months later, Unos meses después, in May, en mayo. if I was not refused entry into the U.S., Si yo no hubiera sido rechazado de entrar a los Estados Unidos, I wouldn't have missed my mother passing. hubiera perdido el momento que mi madre murió. In May, En mayo. I was going to be gone every weekend. Iba a estar, en mayo yo iba a estar ausente cada fin de semana. Because I was refused, Y porque me rechazaron, I was able to spend all that time with my mother. pude pasar todo ese tiempo con mi madre. We made precious videos. Hicimos videos personales. I was there Yo estaba ahí the day she lied on the bed el día que ella estaba en la cama with all her children, con todos sus hijos and she took her last breath. y tomó el último suspiro. Thank God I got refused Gracias a Dios que yo fui rechazado de esa visa, because I was there for my mother. porque estaba ahí para mi madre. After my mother died, Después que mi madre murió, all my family toda mi familia, were all saying to me, todos me decían a mí, oh, you're so strong. oh, tú eres tan fuerte, You're a speaker. tú eres un orador, You're never down. tú nunca estás mal, You can handle all these things. tú puedes sostener todas estas cosas. But when I went home, Pero cuando fui a casa, see, my parents mis padres and me have lived together y yo vivimos juntos all my life. toda mi vida, 45 years 45 años together. juntos. And when I went back to the house, Y cuando regresé a esa casa, I sat in my father's chair. me senté en la silla de mi padre, I looked on the sofa miré en el sofá and I saw my mother's cushions y miré las cosas de mi madre, that she used to lie on. el almohadón donde ella siempre se recostaba. On the left-hand side, I would see her slippers, Y en el lado izquierdo yo miraba sus sandalias and I would sit in the chair y me sentaba en esa silla and I would think, y pensaba, they're gone. ya no están.
Both of my parents are gone. Mis dos padres ya no están. I couldn't believe it. No lo podía creer. I said to God, Le dije a Dios, this is not fair. esto no es justo. You took both of my parents. Te llevaste mis dos padres. Why did you do this? ¿Por qué hiciste esto? You took both of them. Te llevaste los dos. Why couldn't you leave my mother? ¿Por qué no dejaste a mi madre? And in my prayers, Y en mis oraciones I heard, escuché, why are you blaming me for taking your parents? ¿por qué me estás culpando a mí de llevarme a tus padres? You should be thanking me. Tú deberías estar agradeciéndome. I gave you parents for Te di- 45 Te years. di tus padres por 45 años. But I would sit there Pero me sentaba ahí and I couldn't stop crying y no podía parar de llorar. because I missed my mother so much. Porque extrañaba a mi madre tanto. I loved her more than anybody else in the whole world. Los amaba más que a cualquier cosa en el mundo. I lost all my power. Perdí todo mi poder. I could listen to my CDs, Podía escuchar mis audios, but I had no formula pero no tenía fórmula to get up. para levantarme. Nothing was working. Nada estaba trabajando. I was finished. Estaba totalmente terminado. Life had finally knocked me down Por fin la vida me tumbó por completo and broken me. y me rompió. And then in my prayers, Y luego mis oraciones I heard, escuché, you talk to your invisible friend háblale a tu amigo invisible. all the time. Tú le hablas a él todo el tiempo. So why don't you talk to your mother? So, ¿por qué tú no le hablas a tu madre? What would you want her to say to you ¿Tú qué quieres que ella te diga a ti? that would give you the peace? Eso te va a dar la tranquilidad y la paz. She's there. Ella está ahí. So I decided to write a letter Así que decidí hacer una carta from my mother. a mi madre And I'm going to read it to you. y te la voy a leer a ti. This is what I believed she would say to me. Esto es lo que yo creo que ella me diría a mí. A message from your mother and father. Un mensaje de tu madre y tu padre. Your father and I have not left you. Tu padre y tú y yo no te hemos dejado. We are frequently visiting you at your home. Estamos frecuentemente visitándote en tu casa. As having only a spirit body, Al tener solamente un cuerpo espiritual, we can travel within seconds anywhere. podemos viajar en segundo a cualquier lugar. We are free to travel from the spirit world to you anytime Estamos libres de poder viajar de nuestro mundo espiritual a tu vida en cualquier momento. because of your love for us. Por el amor que tú nos tienes. If you need us, Si tú nos necesitas, all you have to do is call. lo único que tienes que hacer es llamarnos. Call us in your thoughts, Llámanos en tus pensamientos and we will come to you in seconds. y vendremos hacia ti en segundos. If all of a sudden Si de repente you have feelings of great sadness tienes sentimiento de dolor grande and you start to miss us y empiezas a extrañarnos and you start to cry, y empiezas a llorar, it's because we have come to visit you. es porque vinimos a visitarte. We both miss you all so much. Los dos también te extrañamos mucho, But when we come to visit you, pero cuando venimos a visitarte, our presence is felt by your spirit nuestra presencia se llena con tu espíritu and causes you to feel sadness in your heart. y nos sientes sentir ese dolor en tu corazón. The sadness will eventually go away. Y esa tristeza eventualmente se va. It's just a part of life. Es parte de la vida. When we visit you, Cuando te visitamos, we can see and hear everything you are doing. podemos ver y escuchar todo lo que tú estás haciendo. Even though you can't talk to us Aunque tú no nos puedas hablar and listen to us ni escucharnos at this time, en ese momento. it doesn't have to be this way forever. No tiene que ser de esta manera por siempre. When a person passes to the spirit world, Cuando una persona pasa a este mundo espiritual, it becomes very heartbreaking se convierte en un quiebre en su corazón, because you can no longer see them porque ya tú no los puedes ver más with your physical eyes. con tus ojos físicos. There is a reason for everything. Hay una razón para cada cosa. When you lose a loved one, Cuando tú pierdes a un ser amado,
this is the only time you will be motivated to develop your spiritual senses. Esa es la única vez que tú vas a estar motivado a desarrollar tu espíritu, tu sentimiento espiritual. As you begin to pray more, En lo que tú te comienzas a orar más, you will start to feel and hear us tú vas a empezar a sentir y a escucharnos deep down in your heart. dentro en tu corazón. We will be guiding you every day. Te vamos a estar guiando cada día. So please try hard to listen. Así que trata profundamente de escucharnos. Please talk to us. Por favor, háblanos. We can hear everything you're saying. Te podemos escuchar todo lo que tú dices. Tell us how you are feeling Sí, dinos cómo te sientes and what you're thinking about. y de qué tú estás pensando. Tell us about what is going on in your life. Y cuéntanos qué es lo que está pasando en tu vida. We are still here. Nosotros aún estamos aquí. We can hear you. Te podemos escuchar. I know it is hard, Yo sé que es difícil, but please have faith that this is true. pero por favor ten fe que esto es cierto. Your father and I Tu padre y yo are on a beautiful adventure together. estamos en una aventura hermosa juntos. We are visiting so many friends Estamos visitando tantos amigos and relatives y familiares that we have not seen for a very long time. que no hemos visto por mucho tiempo. It is all very exciting. Todo esto bien entretenido. And the best part Y la mejor parte is that we have no pain. es que no tenemos dolor. This is a beautiful place Este es un lugar hermoso when you're loved. cuando hay amor. Your father and I Tu padre y yo want you to live your lives fully, queremos que tú vivas tu vida completamente, knowing that we are with you each and every day forever. sabiendo que nosotros estamos contigo cada día y por siempre. You must be strong Tú tienes que ser fuerte and build your families the way we did, y construye tu familia en la manera que nosotros lo hicimos, with lots of love. con mucho amor. We lost our parents too. Nosotros también perdimos a nuestros padres. Remember, Recuerda, when the sadness comes cuando el dolor viene and you start to cry, y tú empiezas a llorar, we just walked into your home. solamente ahí nosotros caminamos dentro de tu casa. So please don't cry, Así que por favor, but no llores, but talk to us. pero háblanos. You know how much we both love talking to everyone, Tú sabes cuánto nosotros amamos hablarnos a todos, especially me on the phone especialmente a mí en el teléfono, every day. todos los días. We love you so much, Te amamos tanto, your mother. tu madre. The next formula, La próxima fórmula, your finest hour. tus horas finales. In the Second World War, En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill Winston Churchill said to the British people le dijo a los ingleses, that Hitler is coming. Hitler viene, Hundreds and thousands of people are going to die. cientos de miles de personas van a morir. The whole world thinks we are going to lose Todo el mundo piensa que nosotros vamos a perder, because all the odds are against us. porque todas las cosas están en contra de nosotros. But 100 years from today, Pero 100 años después de hoy, people around the world gente alrededor del mundo, will all say todos van a decir, that was their finest hour, ese era el momento más fino, when they had every reason to quit, cuando tenían todas las razones para haberse rajado, but they kept fighting pero mantuvieron peleando, because they wanted to keep their freedom. porque ellos querían mantener su libertad. This is our finest hour. Estos son los momentos más finos o delicados In this business, en este negocio. you have your finest hour. Tú tienes esos momentos mágicos. There may be one person in this room today, Probablemente hay una persona en esta habitación hoy you're hurting. que tú estás dolida. You decided before you came here Tú decidiste antes de entrar acá that this was going to be your last function, que esta iba a ser tu última convención, that you're going to quit. que tú te ibas a salir. You only came here because of respect to your upline. Tú solo viniste aquí solo por el respeto a tu equipo de apoyo. But after today, Pero después de hoy you're going to quit. ya te vas a salir. Because you can't take the rejection anymore. Porque tú no puedes tomar el rechazo más. You can't take the fact that you feel you're not going to make it. Tú no puedes seguir manteniendo ese sentimiento de pensar que ya no lo vas a hacer. You don't change enough. Tú no has cambiado lo suficiente.
It's too difficult. Es muy difícil. Nobody listens to you. Nadie te escucha a ti. I don't want to go through the pain. No quiero atravesar este dolor. I want you to understand. Yo quiero que tú entiendas. This is your finest hour. Esta es tu momento más crítico. Your finest hour Tu momento más crítico is the attitude you have es la actitud que tú tomes when you get knocked down cuando te derrumban and you are at the lowest point in your life. y estás en el punto más bajo de tu vida. What separates the great people ¿Qué es lo que separa a la gente más grande from the average? del promedio? It's their attitude Es su actitud. when they get knocked down, Cuando son derribados, how they behave. cómo se comportan. This is your finest hour. Ese es tu momento más crítico. How are you going to behave? ¿Cómo tú te vas a comportar? If you run away from the pain, Si tú te arrancas del dolor, you must understand, tú tienes que entender, wherever you go, donde tú vayas, the pain will go with you. el dolor irá contigo. You cannot escape from the pain. Tú no te puedes escapar del dolor. You have to go through the pain to succeed in anything. Tú tienes que atravesar el dolor para poder triunfar en cualquier cosa. So your finest hour, Así que tus momentos finales o críticos, I want you to listen to these words very carefully. quiero que tú escuches esta palabra muy delicadamente. There's a movie Hay una película called Cinderella Man. que se llama Cinderella Man. How many people have watched Cinderella Man? ¿Cuánta gente ha visto esa película Cinderella Man? It's about a boxer. Se refiere a un boxeador. He was not a very good boxer. Él no era un boxeador muy bueno, But back in the 1930s, pero en los años 1930, he made money by boxing. él hizo dinero peleando, But he wasn't winning too many fights. pero no eran muchas peleas. And this one fight, Y en una pelea he broke his wrist. se rompió su muñeca And he went home y se fue a casa and he told his wife. y le dijo a su esposa. But he knew there was going to be a big problem Pero él sabía que iba a haber un problema muy grande, because millions of people didn't have a job. porque muchos millones de personas no tenían trabajo. And he went out looking for a job. Y se fue allá afuera buscando un trabajo. Couldn't find nothing No podía encontrar nada, because they saw his broken wrist. porque vieron que su muñeca estaba quebrada. So he put shoe polish on it. Así que se puso ahí un poquito de betún de zapato. But he still couldn't find a job. Pero todavía no podía encontrar trabajo. And they were running out of money. Y ya no les quedaba dinero. And he was sitting in his room. Y estaba sentado en su habitación. And his wife looked at him. Y su esposa lo miró. And she could see the pain. Y ella podía ver el dolor. She could see tears were about to come out of his eyes. Ella podía ver que había lágrimas a punto de salir de sus ojos. And she went up to him Y ella fue donde él and hugged him y lo abrazó. and said no. Y le dijo no. She didn't want her man to cry. No quería que ese hombre llorara. She wanted him to know, I am right here with you. Y quería que ella supiera que él supiera que ella estaba ahí con él. Because she could see he was being torn apart. Porque ella veía que él se estaba desarmando. He knew he was going to hurt his family big time. Ella sabía que iba a doler a su familia mucho. His wife told him, there's no milk in the fridge. Su esposa le dijo que no había leche en el refrigerador. Can you go upstairs and get the milk? Tú puedes ir arriba a buscar un poco de leche. He opened the door Él abrió la puerta and he saw empty milk bottles. y vio botellas de leche vacías. And there was a sign, Y había un letrero, una señal. no money, no milk. No hay dinero, no hay leche. Because he didn't pay Porque él no había pagado for his milk. por su leche. He came back inside the house Regresó de vuelta a la casa. feeling ashamed. Se sentía avergonzado. Told his wife, Le dijo a su esposa, no milk. no hay leche. She took the milk in the fridge. Ella tomó la leche en el refrigerador There was this much milk in it. y así quedaba un poquito. She filled it up with water Lo llenó con agua and she gave it to her kids. y le dio a los niños. You would think this is his finest hour. Tú pensarías que esos son sus momentos más críticos, But no, pero no. it was going to get worse. No, se iba a poner peor. He went out there looking for a job every day, Él salía y buscaba trabajo todos los días. making pennies Hacía apenas unas moneditas, here and there. aquí y allá. They switched off the lights Le apagaron la luz, le cortaron la luz, because he couldn't pay his electricity bill. porque tampoco podía pagar el bill de electricidad.
And you think this is his finest hour? Y tú piensas, pues este ya el momento más crítico. No. No, It was going to get worse. se iba a poner peor. The next day, El próximo día, his son su hijo was caught stealing. fue encontrado robando And he said to his son, y le dijo a su hijo, why did you steal the meat from the butchers? ¿por qué tú robaste la carne de la carnicería? And his son told him, Y su hijo le dijo, my friend's family la familia de mi amigo did not have any food, no tenían comida, so they sent him away. así que lo sacaron de ahí. So I stole the meat Así que me robé esa carne so you can have food, para que ustedes puedan tener comida, so you wouldn't send me away. para que ustedes no me tengan que sacar de aquí de la casa. The father's heart was broken. El corazón de ese padre estaba roto He said to the son, y le dijo al hijo, no matter what happens, no importa lo que pase, I give you my promise. yo te di mi promesa, I will never send you away. nunca te voy a sacar de aquí de la casa. But in this family, Pero en esta familia we don't steal. nosotros no robamos. He went home Se fue a casa and he saw candlelight everywhere. y vio que había luces en velas en muchas partes. He sat down with his wife Se sentó con su esposa and they started praying. y comenzaron a orar. And halfway Y en la mitad de camino, through his wife praying, en la oración de su esposa, he let his hands go. él dejó que sus manos cayeran. And she said, what's the matter? Y ella dijo, ¿qué pasa? Why aren't you praying with me? ¿Por qué tú no estás orando conmigo? He said, I'm all prayed out. Porque ya oré lo suficiente. I have no more prayers. Ya no tengo más oraciones. He's not listening to Él no me me. está escuchando a mí. You think this is his finest hour? ¿Tú piensas que ese es su momento más crítico? It's gonna get worse. Se va a poner peor. He went out Salió looking for a job. buscando por trabajo. He came back. Regresó. All his kids were gone. Todos sus hijos ya no estaban. He said to his wife, Y where le are the preguntó a la kids? esposa, ¿dónde están los hijos? She said they turned the heat off. Y le dijeron, apagaron la calefacción, también la cortaron. There's no heat. No hay calefacción. The kids were getting sick. Los niños se estaban enfermando. So I sent them to my sister. Así que lo mandé donde mi hermana. And he looked at his wife Y él miró a su esposa and said, I gave him my word. y le dije que le daba mi palabra. I promised my son Le prometí a mis hijos that I would never send him away. que nunca lo sacaría de aquí de la casa. You shouldn't have done this. Y tú nunca debiste haber hecho esto. This is his finest hour. Este es su momento más crítico. He has lost everything. Ya perdió todo. What is he gonna do? ¿Qué es lo que va a hacer? He needs $18 Él necesita $18 to get the heat back so he can get his children. para poder tener la calefacción de vuelta y así poder traer a sus hijos. He has nothing. Y él no tiene nada. He went to the boxing commission. Y se fue a un sitio de trabajo. He took his hat off Sacó su gorro and he told them, y les dijo, I am sorry. lo siento, I need $18 to get my children back. necesito $18 para traer a mis hijos de vuelta. Can you please help me? Por favor, ¿me puede ayudar? And tears were coming down his face Y lágrimas caían en su cara. because he was a proud boxer, Porque era un boxeador bien orgulloso. but he was broken. Pero él estaba quebrado. From that day, Desde ese día, everything changed. todo cambió. I believe Yo creo, God took all his pain Dios tomó todo su dolor and used it as a condition to bless his life y lo usó como una condición para bendecir su vida. because he would not go against his values. Porque él no fue a través en contra de sus valores. Because after that day, Porque después de ese día, he started winning his fights. empezó a ganar sus peleas. He had a new dream, Tenía un nuevo sueño, a new passion. nueva pasión. Every time he fought, Cada vez que peleaba, he would see the note on the milk bottles. él veía las notas que estaban junto a las botellas de leche vacía. No money, no milk. No hay dinero, no hay leche. It gave him the power. Le dio el poder. I am not going back to that life. Ya no voy a volver a ese tipo de vida.
And he started winning y empezó a ganar and winning y ganando and became very successful. y se convirtió muy exitoso. Sometimes when you fall in your life, A veces cuando tú te caes en tu vida, God may be trying to help you find a new dream. Dios está capaz que esté tratando de ayudarte a encontrar un nuevo sueño. So never give up. Así que nunca te rindas. So if you're sitting here, Así que si tú estás sentado acá, it's your finest hour. puede ser ese momento crucial. Have the attitude. Ten la actitud. I will never give up. Nunca me voy a rendir. I will get my freedom. Me voy a tener, quiero mi libertad. No matter what. No importa qué. That's a diamond. Eso es un diamante. Next formula, La próxima fórmula. your accountability. Tu tipo de disponibilidad. How many people have heard of this phrase? ¿Cuánta gente ha escuchado esta frase? When the cat is away, Cuando el gato está afuera, the mice play. los ratones juegan. When you go to work Cuando tú vas a trabajar and your boss is not there, y tu jefe no está ahí, how do you work? ¿cómo tú trabajas? You put your feet up on the desk, Tú pones el pie arriba del escritorio, you take a long lunch te tomas un lunch bien grande, bien largo, because your boss is not there. porque tu jefe no está ahí. The mice play Los ratones juegan because the cat is away. porque el gato no está. In this business, En este negocio, you don't have a boss, tú no tienes jefe, but there are many people pero hay mucha gente who say, que dice, I wish I had a boss. ojalá yo tuviera un jefe. If I had a boss in this business Si tuviera un jefe en este negocio who told me what to do, que me dijera lo que tengo que hacer, I'd be diamond in 2 years. sería diamante en 2 años. So how do you get a boss? Así que como tú tienes un jefe In this business, en este negocio, it's you. eres tú. But there is a way to get a boss. Pero hay una manera de tener jefe. You can adopt a boss. Tú puedes adoptar un jefe. Your upline. Tu upline. You can go to your upline, Tú puedes ir donde tu línea de auspicio. somebody that you respect, Alguien que tú respetes. and you say to them, Y tú le dices a ellos, can you be my accountability partner? tú puedes ser la persona que realmente me ayude a poder estar bien. Because I respect you, Porque yo te respeto tanto y tú me puedes guiar. can I send you an email Te puedo mandar un email and just tell you what I'm going to do this week? y decirte lo que yo quiero hacer esta semana. Maybe I'm going to contact 15 people this week, Capaz que esta semana yo voy a contactar 15 personas and I'm going to tell you. y te voy a decir. Or maybe I'm going to show the plan 5 times this week. O quizás voy a mostrar el plan 5 veces esta semana. But if I tell you, Pero si te digo, if I give you my word, si te doy mi palabra, because I respect you so much, porque yo te respeto tanto, I will fight yo pelearé to keep my word. de mantener mi palabra. Because I respect you so much. Porque te respeto tanto. Because I don't have a dream. Porque no tengo un sueño. I need something that makes me do the work. Necesito algo que me force a hacer el trabajo. Some people will say, I can't do that to my upline. Alguna gente puede decir, yo no puedo hacer eso con mi equipo de apoyo. They're too busy. Ellos están muy ocupados. Let me ask you, Deja preguntarte. if somebody came to you in your downline Si alguien viene a ti, alguien de tu grupo abajo, and they said to you, y te dicen a ti, can I call you te puedo llamar a ti and tell you what I'm going to do this y week? decirte lo que voy a hacer esta semana. That I'm going to show 5 plans. Que voy a mostrar 5 planes. You don't have to do nothing. Tú no hagas nada. Just receive my email Solamente recibe mi email. and say, I got it. Y tú dile, ok, lo tengo. Go do it. Anda y hazlo. If they said that to you, Si eso te dicen eso a ti, would you say, I'm too busy? ¿tú le dirías que estás muy ocupado? No. Here's what would happen. Esto es lo que pasa. They would tell you, Ellos te dirán or they will ask you, o te preguntarán, can I do it? ¿lo puedo hacer? And you will say, Y tú le vas a decir, I think I can make time for you. oh, yo pienso que sí puedo sacar tiempo para ti.
Go ahead. Anda. And then when you go back to your own house, Y cuando tú vayas a tu casa, you will say, tú vas a decir, yeah! yes, I got a diamond. tengo un diamante. I got one person Ya tengo una persona who wants to go diamond. que quiere ir diamante. Yes. Yes. Imagine if you had 50 people Imagínate si tienes 50 personas and they all said, y todos dicen, can I send you an email te puedo mandar un correo electrónico that I'm going to show the plan 5 times? que voy a mostrar el plan 5 veces. 50 people. 50 personas. Are you going to say, I don't have time? Y tú vas a decir, no, no tengo tiempo. You're going to think, I got lots of time. Tú vas a decir, tengo mucho tiempo. Yes! Yes. I have an army of Tengo ahora people. un ejército de personas. No problem. No hay problema. Send me the email. Mándame el email. Sometimes people just need to be accountable A muchas veces la gente tiene que sentirse que está disponible to somebody they respect, de alguien que ellos realmente respetan. and their word Y sus palabras creates the power crean el poder to do the work. de hacer el trabajo. The next formula, La próxima fórmula, your consequence. tus consecuencias. How many people here ¿Cuánta gente aquí have ever gone to a party, alguna vez ha ido a una fiesta? come home Viene de regreso a casa at 3 o'clock in the morning, a las 3 de la mañana and then you have to get up 2-3 hours later y te tienes que levantar 2 o 3 horas después to go to work? para ir a trabajar. When the alarm clock goes off, Cuando la alarma suena, you open your eyes, tú abres los ojos, you smile, sonríes, you jump out of bed, salta de la cama. and you say, yeah. I don't think so. No creo, ¿verdad? When the alarm clock goes off, Cuando la alarma suena, you smash it. tú le pegas You get out of bed. y te levantas de la cama. You don't want to get out of Tú no bed. te quieres levantar de esa cama. You don't want to go to work. Tú no quieres ir a trabajar. You feel horrible. Te sientes horrible. You've had 2 or 3 hours sleep, Tienes apenas 2 o 3 horas que dormiste. but you go to work. Pero vas a trabajar. Why? ¿Por qué? Because of the consequence. Porque hay consecuencias. If you don't go, Si tú no vas, you're going to lose your job. vas a perder tu trabajo. You're going to lose your paycheck. Vas a perder en tu cheque. You're going to have no money. No vas a tener dinero. You're going to lose your car. Vas a perder tu carro. You're going to lose your house. Vas a perder tu casa. Because you don't want to lose, Porque tú no quieres perder esas cosas. you go. Tú vas. In the movie En la película, Braveheart, Corazón Duro. William Wallace Corazón Abierto, perdón. was on this hill Está en esta montaña with his 2 best friends, con sus 2 mejores amigos. and they were trying to tell him, Y ellos trataban de decirle, do not go to the Scottish noblemen. sorry, can you repeat that? Do not go to the Scottish leaders, No vaya donde los líderes escoceses. because the British people are waiting for you. Porque los ingleses están esperando por ti. They're going to capture you. Ellos te van a capturar. They're going to kill you. Te van a matar. It's a trap. Es una trampa. And William Wallace Y William Wallace looked at his best friend miró a su mejor amigo. and he says, yeah, it might be a trap. Y le digo, sí, capaz que sea una trampa. He says, but if I do nothing, Pero si no hago nada, nothing will change in our lives. nada cambiará en nuestras vidas. He knew the consequence. Él sabía las consecuencias. If I do nothing, Si no hago nada, we will never have our freedom. nunca vamos a tener nuestra libertad. And his best friend said to him, Y su mejor amigo le dijo a él, freedom. libertad. It's just a joke. ¿Es solamente eso un chiste? And William Wallace said, William Wallace dijo, a joke? ¿un chiste? We've been fighting all these battles Hemos estado peleando todas estas batallas to get our freedom. para tener nuestra libertad. You think it's a joke? ¿Y tú piensas que es un chiste? And he realized Y él se dio de cuenta his friend was afraid. que su amigo tenía miedo. He said, I don't want to die. Dijo, yo no quiero morir. I don't want to be a martyr. No quiero ser un muerto, And un mártir. William Wallace looked at his friend. Y William lo miró en su cara. He says, I don't want to die either. Y yo tampoco quiero morir. I don't want to be a martyr. Yo tampoco quiero ser un mártir. I want to have a family. Quiero tener familia. I want to have children. Quiero tener hijos. I want to have a home. Quiero tener un hogar. I want to have peace. Quiero tener paz. But it's all for nothing if I don't have my freedom. Pero no voy a tener nada si no tengo mi libertad. I've asked God for all these things, Yo le pregunté a Dios por todas estas cosas.
But if I have no freedom, Pero si no tengo libertad, it's worth nothing. no vale nada la pena. He got on his horse Se levantó and he went, y fue and they killed him. y lo mataron. But his power, Pero su poder, his passion for his dreams, su pasión por su sueño, went into his soldiers. fue donde sus soldados. It gave them strength, Le dio a ellos poder and they used his sacrifice y le dio fuerza y lo usaron para su sacrificio. to give them strength Para darle a ellos fuerza, to win their freedom. para ganar su libertad. Next formula, Próxima fórmula. your gladiator statement. Tu estado de gladiador. How many people here have watched the movie Gladiator? ¿Quién de aquí vio la película Gladiador? In this movie, En esta película, the gladiator had a mask, los gladiadores tenían una máscara and he kept winning the fights. y se mantenían ganando las peleas. And the emperor said to him, Y el emperador le dijo, take off your mask. sácate la máscara, Show me your face. muéstrame tu cara. Who are you? ¿Quién eres tú? He took his mask off Se sacó su máscara and he looked at the emperor y miró al emperador and he said, y le dijo, my name is Maximus Decimus Meridius, mi nombre es Máximo, commander of the armies of the north, el comandante del ejército del norte, general of the Felix Legion, el general de la legión, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, un hombre leal al reinado, husband to a murdered wife, esposo de una mujer asesinada, father to a murdered son, padre de un hijo que mataron, and I will have my vengeance y voy a tener mis venganzas in this life en or the esta next. vida o la próxima. He knew exactly who he was. Él sabía exactamente quién era. So let me ask you, Así que deja preguntarte, who are you? ¿quién eres tú? If somebody asks you, who are you? Si alguien te pregunta quién eres tú, What do you say? ¿qué es lo que tú dices? I'm an electrician. Soy un electricista, I'm a plumber. soy un plomero, I'm a construction worker. soy un hombre de la construcción, I'm a doctor. soy un doctor, I'm a lawyer. soy un abogado. Is that who you are? ¿Es eso lo que tú eres? Who are you inside? ¿Quién eres tú dentro de ti? There are some people, Hay algunas personas, when they ask themselves, cuando se preguntan ellos mismos, who am I? ¿quién soy yo? In their head, En su cabeza, they hear, ellos escuchan, I am a loser. soy un fracasado. I always fail. Siempre fracaso y caigo. I'm not going to make it in this. No voy a hacer nada. I have no credibility. No tengo credibilidad. I'm going to fail. Voy a fallar. They keep hearing this in their head. Y lo viven escuchando en su cabeza. You can never take those out. Nunca puedes sacar eso fuera de tu cabeza. But there is a solution. Pero hay una solución. There are some famous words. Hay algunas palabras famosas. This is what it says. Esto es lo que dice. He spoke the world into existence. Él habló las palabras hacia la existencia. It didn't say No dice, he thought. él pensó. It says he spoke Dice, the world habló into existence. la palabra hacia su existencia. Because when you speak, Porque cuando tú hablas, you cannot hear your thoughts. tú no puedes escuchar tus pensamientos. Your speech is louder than your thoughts. Tus palabras son más fuertes que tus pensamientos. You can't take your thoughts out, Tú no puedes sacar tus pensamientos fuera, but you can bury them pero sí la puedes hundir. No la puedes sacar fuera, pero sí la puedes hundir. by speaking Hablando what you want. lo que tú quieres. So when somebody says to you, Si cuando alguien te dice a ti, who are you? ¿quién eres tú? You have your gladiator statement. Tú tienes tu dicho de un gladiador. I'm a caring and understanding father. Soy un padre que se preocupa y está pendiente. I'm a loving and loyal husband. Soy un esposo que ama y que le es leal a su esposa. I'm a respectful and responsible son. Soy un hijo respetuoso y que también le corresponde a su padre. I never give up on my dreams. Nunca me voy a rendir de mis sueños I'm focused, y me voy a enfocar, disciplined. disciplinar.
I chase my passion. Persigo mi pasión. I'm a diamond. Soy un diamante. 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 And you chase your Y tú dreams. sigues ese sueño.